Vamos al otro punto, como estábamos diciendo, se cortó el video, pero vamos a continuar. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando Pablo nos dice tales cosas, cuando dice cosas semejantes, eso quiere decir y nos lleva a la reflexión de que todo lo que se parezca, todo lo que tenga relación a estas obras de la carne, también nos separa, también nos aleja de entrar al Señor, de entrar al reino de los cielos. Tenemos que reconocer en cada paso qué es lo que mueve nuestra actitud o nuestra reacción. Si es guiada por el Señor y por su palabra, o si es guiada por nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra vanagloria y esas características que el Señor dice en su palabra, que mira de lejos. Porque dice la palabra que Dios al altivo mira de lejos y que quebranta el orgullo. Cada vez que el Señor quebrantó a Israel y que lo pasó por el juicio, en la escritura bíblica estoy hablando, es porque se enorgullecían y decían, con el poder de mi mano, y veían a las naciones menos. Y es por eso que el Señor les permitía pasar por el camino de piedra, donde tenían que esforzarse más, donde pasaron sequía, donde pasaron sed, donde pasaron hambre. El Señor no les falló, pero les costó. Siempre les proveyó, pero les costó. Y eso es una parte. Y estamos viendo que eso también nos está ocurriendo hoy día a nosotros. Vamos a los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. La palabra me dice que Dios es amor. Si Dios habita en ti y habita en mí, el amor se tiene que notar. El amor tiene que ir mucho más allá de nuestras faltas y de las faltas de nuestros hermanos. Dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. O sea que es el amor el que nos tiene que mover a misericordia, el que nos tiene que mover a perdonar. ¿Y sabes qué? A olvidar. Y es terrible porque cada vez que nos toca tocar algún tema, tenemos que entender que Dios nos va a probar por esos mismos temas. Y esta palabra tanto corta para allá como corta para acá y escudriña nuestro corazón y nos habla. Nosotros sometemos nuestra carne y decidimos perdonar día con día. Eso no quiere decir que yo perdono y van a dejar de lastimarme o de insultarme o de herirme. Usted no sabe todas las veces que yo he aguantado insultos, tantas cosas que se levantan para tratar de desanimar a uno. Y aún así, nosotros tenemos que ver más allá. Efesios 6 me dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea que es contra principados y potestades. Y no solamente eso. Me dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, si yo tengo una persona, X persona, que me ofende o que me hace sentir mal,
Yo tengo que ver y reconocer que no es la persona, sino es lo que opera en ella o lo que opera en el ambiente, que está tratando de limitarme, que está tratando de paralizarme a mí. Yo tengo que ver y reconocer que esa persona quizás tiene unas deficiencias de amor, que le hace falta entender el amor de Dios, o que les hace falta entender lo que es la lucha espiritual. Tenemos que reconocer, y dice la palabra, que nosotros que somos espirituales, restauremos a nuestros hermanos. Entonces, si nosotros nos creemos espirituales, vamos a ver más allá. No vamos a ver a la persona que me ofende, sino vamos a ver que yo decido perdonar diariamente y el enemigo está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y la palabra me dice que yo le tengo que resistir para que él huya de mí. No es la persona. El maestro amaba a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro en amor quería detenerlo hacia la cruz, porque sabía que iba a sufrir. ¿Cuánto más nosotros que estamos sujetos a carne? Jesús, el maestro, no falló. Nosotros sí hemos fallado. Entonces nosotros tenemos que someter la carne. Y cuando tengamos pensamientos de rencor, pensamientos de contienda, pensamientos de resentimiento, decir: no, es que no es ella, no es él, es lo que opera en ellos, es lo que opera en el entorno, es el enemigo que me quiere hacer caer. El Salmo 118:13 dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, me ayudó el Eterno. Y el enemigo va a estar todo el tiempo como león rugiente buscando que usted caiga. Le va a empujar, pero usted tiene que resistirlo para que huya. Dice: bondad. La bondad va amarrada del amor. Si yo soy amorosa, voy a ser bondadosa. Si soy bondadosa, es porque yo amo. Y dice la palabra que amemos sin fingimiento. Otro de los frutos es el gozo. El fruto del Espíritu nos trae gozo. No importa lo que nosotros estamos viendo alrededor, no importa lo que nos hagan, no importa las situaciones y las pruebas, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra me dice: gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Es necesario que aprendamos a ser agradecidos y a gozarnos aún en medio de la prueba. Cantar un cántico de alabanza, cantar un cántico nuevo en nuestro quebrantamiento. Porque Dios se agrada. Porque si nosotros escogemos adorar al Señor, si nosotros escogemos gozarnos en su presencia, yo te puedo asegurar a ti que la atmósfera, que el ambiente te va a cambiar y que tu espíritu se va a rejuvenecer, que tu espíritu va a recibir nueva fuerza, que tu espíritu va a remontarse como las águilas, que va a tener fuerzas como las del búfalo, se va a levantar y va a poder resistir en el día malo. Y dice que también otro fruto del espíritu es la paz. Dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No tengas miedo. Confías en el Señor. Ten paz. No temas. Dice que el Señor nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te puedo decir y te puedo testificar que muchas de las veces que ustedes han sabido que mi salud ha sido quebrantada,
yo he recibido ese manto de paz tan grande que aún sabiendo que iba a estar sin trabajar, que eso me iba a traer consecuencias, que iba a tener situaciones, mi paz se mantuvo. Porque nuestra paz se mantiene dependiendo de en quién ponemos nuestra confianza. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Tenemos que aprender a que es el Señor el que está en control. Y si Él está en control, no hay nada que nos mueva de su palabra. Él sigue siendo Dios y no ha perdido una. Y aún a pesar de que se pueda levantar el gobierno completo, aun cuando se pueda levantar el imperio completo en contra de la iglesia, nosotros no perdemos nuestra paz. Aun cuando nosotros tengamos batallas y el enemigo se levante como río, nuestra paz tiene que permanecer porque tenemos que conocer la palabra. Y en el momento del ataque, en el momento de la prueba, tenemos que responder como Jesús, como el Maestro respondió. Él respondió, escrito está. Nos toca a nosotros decir, escrito está al enemigo, a todo lo que se levante la situación. Escrito está. La palabra me dice, la palabra establece que Él suplirá todo lo que nos falte. La palabra me dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. La palabra me dice que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y sabe que yo lo he visto. He pasado meses sin generar ingresos. Meses. Y yo le puedo testificar que del norte, del sur, del este y del oeste, Dios ha provisto. A mí y a mi hija no nos ha faltado nada. No nos sobra, pero no nos falta. Y damos gloria al Señor porque aún en medio del quebranto de nuestra salud, Dios se ha encargado como buen padre de sacar la cara por nosotros. Y yo sé que va a llegar el momento y puede llegar el momento de la escasez donde no tengamos. Pero aún cuando la higuera no florezca y las vides no den sus frutos, con todo me alegraré en Jehová. Nosotros tenemos que aprender a alegrarnos, a gozarnos, aún en medio de cualquier situación. Y ese gozo, esa paz que Dios da, es fruto del Espíritu. Es cuando nosotros aprendemos a depender de Él. Cuando nosotros aprendemos a descansar en Él. Cuando nosotros descansamos en el Señor, no hay nada que nos quite la paz. No hay nada que nos robe el gozo. Y no hay nada que nos ponga ansiosos. Porque dice la palabra, echad sobre Él toda nuestra ansiedad. Porque Él tiene cuidado de mí. Y si mi Redentor vive, si mi Redentor tiene cuidado de mí, yo no tengo por qué temer. Yo no tengo por qué quedarme en ansiedades. Yo no tengo por qué sobrecogerme con preocupaciones, ¿sabe? Hace unos meses atrás, antes que pasaran todas estas situaciones y tuviéramos tantas situaciones de salud, en un momento dado, cuando ya mi economía estaba siendo trastocada, yo me sentí presionada. Yo me sentí presionada por todos sitios. Porque yo soy una persona que sé y estoy consciente de mis responsabilidades. Y me estaba sobrecogiendo y se me había escapado. En un momento dado, me había robado el momento de situaciones difíciles, me había robado la paz. Pero en ese momento, cuando inclusive me dio lo que yo no sé si fue un preinfarto, si fue un infarto durmiendo, yo no sé qué fue aquello,
Yo sé que mi hija me despertó y si no me despierta, yo no sé qué hubiera pasado. Yo sé que me dio un dolor en el pecho fuertísimo. Y yo sé que en el momento de la desesperación, del quebranto, de la estrechez, cuando perdí mi paz, una vez más Dios utilizó a mi hija y me dijo, si Dios no nos ha fallado hasta ahora, no nos va a fallar. Si Dios lo ha hecho antes, lo seguirá haciendo. Y eso, que es mi hija, es la niña. Y Dios utilizó su boca para restaurar mi paz, para restaurar mi gozo. Y créame que desde ese momento no permito que nada me robe la paz. No permito que nada me robe el gozo. Vivo enamorada de mi Señor. Vivo enamorada y agradecida porque cada día yo veo su gloria. Y no tengo por qué temer y puedo descansar. Ya nada me quita el sueño y puedo estar en paz. Otro fruto del Espíritu es la paciencia. ¡Santo! ¿Cómo se desarrolla la paciencia? La prueba trae paciencia. Y muchas veces está el dicho, ¡ay, Señor, dame paciencia! Dios no nos da paciencia. Nos permite estar en pruebas para desarrollar la paciencia. Y mire que a mí me la desarrolla todos los días. Porque yo no tengo mucha. Y soy honesta. Yo no tengo mucha paciencia. Y a veces a mí se me ve en el rostro. Porque se me transforma cuando estoy molesta, cuando estoy alegre, cuando estoy en paz, cuando estoy furiosa. Todo se me nota. La gente que me conoce sabe cuando yo me desencajo, que es porque pasé un mal rato y porque mi paciencia está a punto de terminar y puedo explotar. Pero ¿sabes qué? Respiro profundo y asumo lo que dice la palabra del dominio propio. No siempre, hay veces que se me chispotea, como dice el chavo. Se me chispoteó. Se me chispoteó. Pues a mí se me chispotea, no soy perfecta. Pero sí, la paciencia es algo que se adquiere día con día, es algo que cuesta y que hay que poner de su parte, hay que poner dominio propio y hay que poner muchas respiraciones profundas, mucho conteo hasta 100, 200, 300 antes de perder el control, antes de que la paciencia llegue a su límite. Así que otra de las cosas que tenemos que desarrollar y nos toca a nosotros trabajarlo es la paciencia. Y esa paciencia Dios nos ayuda a desarrollarla con pruebas. Así que de gloria a Dios por las pruebas, porque las pruebas le ayudan a desarrollar esa paciencia. Benignidad y bondad son características, son frutos que van a favor de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro prójimo. Benignidad es ser bueno, es tener un alma noble, es desear, es buscar el bien de mi semejante, es buscar que los que me rodean estén bien, es negarme a mí misma para que otro esté bien. Bondad va ligado con el servicio, el gastarnos, el ofrecernos para que otras personas puedan estar en óptimas condiciones y que puedan salir adelante. Negarnos a nosotros mismos como hizo Jesús por nosotros. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor.
fe. ¡Wow! La fe. Cuando dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando me dice que si yo tuviese fe como un grano de mostaza, le diría al monte, muévete y échate a la mar, y se echará. Cuando me dice que en 1 Corintios 13 me habla de la preeminencia del amor, y dice que estas tres, de todo lo que dice sobre el amor, dice que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero sobre todas estas tres, el amor. Pero la fe es algo bien importante, porque la fe es descansar y estar seguros de que no solamente Dios lo puede hacer, sino que Dios lo va a hacer, si está sometido a su voluntad. Es estar seguro que sus promesas son en el sí y en el amén, y no tener duda de ninguna. Usted sabe que cada vez que usted duda, la duda es la antítesis de la fe, es distractor de la fe. Usted sabe que cuando dudamos, y yo he dudado en ese momento donde me dio esa cosa porque estaba bajo presiones, tuve mi duda. Yo decía, ¿de dónde yo voy a sacar? ¿De cómo voy a solucionar? Y las situaciones no han cambiado, las situaciones no han terminado. Estas son luchas que tenemos a diario, todos los días, más con la situación económica del país, y recortando sueldos y recortando tantas cosas y subiendo impuestos y todo esto. Pero no perdamos la fe, no perdamos la paz. Si nosotros sabemos a quién le servimos, sabemos que aunque el mundo entre en bancarrota, aunque el mundo se quiebre, aunque el mundo esté en cuentas rojas, donde no tiene nada, si Dios le suplió a Israel maná del cielo, lo va a hacer hoy. Si Dios hizo llover codornices, lo hará hoy. Si Dios en su palabra me enseñó que abrió el mar en dos para que el pueblo pasara y el enemigo no le alcanzara, lo va a hacer hoy. Si necesitamos que brote de una peña agua para calmar nuestra sed, Dios lo va a hacer hoy. Si necesitamos que la tinaja de aceite sea llena y rebose, y necesitamos buscar más tinajas para que sigan siendo llenas, para de alguna manera tener provisión, Dios lo va a hacer hoy. No tenga duda, Dios lo hará. Al Dios que le servimos, dice su palabra, el Eterno, el Yahshua, el Dios soberano, el gran yo soy, el Dios que decía la inscripción, al Dios no conocido, el Dios que vio, que tuvo una intimidad, una relación y una comunicación con Moisés directa, donde le dio los mandamientos. Ese mismo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia. Descansa en Él y fortalece tu fe. Dice la palabra que cuando estén pasando todas las cosas que estamos viendo, nos erguimos, nos paramos firmes, levantamos nuestras cabezas y que nuestra fe no mengue. No es momento de quebrantarnos, no es momento quebrantarnos en el sentido de derrumbarnos. No es el momento de estar llorando, no es el momento de lamentarnos, es el momento de vivir de rodillas, de confiar en su palabra y de saber que Él lo hará. Como dice Iván Clemente, yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sé que Dios lo hace porque yo lo he vivido en mi vida. Y si Dios lo ha hecho en mi vida, Dios lo va a hacer en tu vida. La palabra me dice que Dios no tiene acepción de personas.
Dios no tiene nenes lindos. Yo no soy mejor ni peor que nadie. Y si Dios me muestra a mí, si Dios me suple a mí, si Dios me multiplica a mí, lo va a hacer contigo. Todo conforme a tu fe será hecho. Todo va agarrado de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos al fruto que más nos cuesta a los que tenemos un poquitito de carácter. Ajá, poquito. Vamos a la mansedumbre. El estar tranquilo, el bajar nuestro nivel, el estar en tranquilidad, en someternos unos a otros, en el ser manso, en controlar nuestra boca, en buscar la manera de responder sin herir, sin insultar, sin menospreciar a otros, y vamos a considerarnos nosotros mismos como nosotros nos gustaría que nos trataran. En esa área yo tengo que trabajar. A veces me falta la mansedumbre, a veces me falta ser mansa. Y no es fácil para personas como yo que tenemos un carácter como el que yo tengo. Y no es que sea malo, porque este carácter yo le doy gracias a Dios, porque lo ha formado, lo ha transformado. Le doy gracias a Dios porque lo ha utilizado, porque esto que yo digo que yo tengo como carácter es lo que me ha dado la fortaleza, la fuerza en el Señor para vencer y para mantenerme en pie. Y le damos gloria al Señor por eso, pero no dejamos de someterlo a la voluntad y a los frutos del Señor para que sea Él quien crezca y nosotros menguemos. Así que tenemos que empezar a bajar nuestras actitudes y ser mansos. A veces nos convertimos en escopetas sin inscribir, como decía mami en el momento donde teníamos nuestras conversaciones, nuestros choques, como toda madre e hija. Y a veces respondemos casi sin escuchar. Tenemos que aprender a escuchar más y a callar. Y así es que se trabaja la mansedumbre. Y yo te aseguro a ti que si trabajamos la mansedumbre, si trabajamos los frutos del Espíritu, menguamos en la carne, vamos a tener mejores relaciones interpersonales, relaciones con el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, cuidémonos. Somos un solo cuerpo, ayudémonos. No nos escarnezcamos más. Eso está feo, Dios no le agrada. Dios pasa juicio sobre esta isla porque la iglesia en el Señor, del Señor en esta isla y en el mundo se está escarneciendo, se está dividiendo y cada miembro tiene una función. Si a mí me duele el pie, no puedo caminar. Si a mí me duele el brazo, no puedo escribir. Si yo me siento mal del estómago, quizás me tengo que retener en mi casa y me tengo que acostar por la debilidad y se afecta a todo el cuerpo. Así mismo es en el cuerpo de Cristo. Si uno de ustedes se ve afectado el resto del cuerpo. Si uno de nosotros está dando mal testimonio, el cuerpo completo se va a afectar. Así que, dice la palabra, amémonos con amor entrañable. Amémonos sin fingimiento. Y si vamos a amarnos, vamos a dar frutos espirituales. Que nuestras raíces, nuestro fundamento sea la palabra, porque solamente así vamos a dar buenos frutos. El árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago de fuego. Y tú y yo no queremos quedar en el lago de fuego. Por último, dice templanza. La templanza es, usted conoce y ha visto las palmeras. Las palmeras cuando vienen los vientos recios de tormenta, cuando vienen los huracanes,
Usted ve que las palmeras se mueven, se pueden bajar, se pueden doblegar, los pueden hacer doblar los vientos, pero vuelven a su estado natural, a permanecer firmes, erguidos. Y eso es la templanza. Que no importa las situaciones de la vida, que no importa los ataques, que no importa mi momento emocional, no importa lo que yo esté viendo y el ataque mental que tenga, que yo permanezca firme en mi base. Y que aunque me arrecien las tormentas, aunque me arrecien los problemas, aunque tenga situaciones donde me hagan mover, tambalearme, quizás sacudirme, porque vivimos cosas fuertes, pero volvemos a nuestro estado natural, que es en Dios. Y la templanza es volver al diseño de Dios, independientemente de cualquier cosa que se levante. Así que tenemos que manejar y tenemos que fortalecernos para desarrollar esa templanza, de que las situaciones del diario vivir no nos tumben, sino que volvamos al estado natural. Dice: contra tales cosas no hay ley. Todo aquello que se parezca a los frutos espirituales, y estos frutos espirituales, este fruto del espíritu, no hay cosa que se ponga enfrente. Si usted manifiesta los frutos del espíritu, no hay diablo que le haga frente. Si usted manifiesta los frutos del espíritu, no hay tormenta que la tumbe o que lo tumbe. No hay situación que la quebrante hasta desesperarla. Puede dolerle, puede pasar por situaciones, pero contra tales cosas, si realmente menguamos nosotros y Cristo crece y desarrollamos estos frutos espirituales, no hay nada, no hay ley, no hay nada creado que podrá vencernos. Dice la palabra: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice antes: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestros deseos tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Usted ve que cuando termina la descripción de todos los frutos del Espíritu, nos dice que no seamos vanagloriosos, que no nos exaltemos a nosotros mismos y que quebrantemos nuestro orgullo. Eso es lo que significa. Que no nos irritamos unos a otros, no estemos buscando contienda, no estemos buscando rencilla, no estemos buscando ser los mejores, no estemos buscando irritarnos,